¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un programa más aquí a 7 Televisión, a su programa de misterios, a un programa, el de hoy, en Andalucía Paranormal, en el que vamos a tener dos contenidos bien diferenciados. En primer lugar, vamos a viajar a Málaga para allí visitar un cementerio. No es un cementerio cualquiera, se trata de un cementerio encantado, un cementerio en el que trasciende la vida y la muerte e incluso se producen fenómenos de todo índole. Nuestra segunda parte tratará sobre el apasionante tema de las psicoimágenes. Las psicoimágenes que vienen a ser un avance, una evolución de todo lo que es ese fenómeno de la transcomunicación instrumental del que hemos hablado ya en ocasiones, refiriéndonos al mundo de las psicofonías, pero que ahora da un pasito más y también podemos ver imágenes que les recomiendo no se pierdan, porque son del todo punto apasionantes o inquietantes. Fíjense que los cementerios no suelen ser lugares donde habitualmente se vaya a investigar, primero por lo reservado que es y segundo por las sensibilidades que se pueden herir. No quiere decir que sean lugares que sean muy activos, pero sí es cierto que son lugares donde se han registrado diferentes hechos paranormales que, desde un punto de vista de la investigación de lo misterioso, resultan poco menos que también inexplicables. Por eso, cuando se realiza una investigación con todos los respetos dentro de un cementerio, siempre es una búsqueda histórica, pero también una búsqueda afanada con los testigos, con todo lo que hay de luctuoso dentro del mismo y que no pertenece a los que allí se encuentran enterrados, pero también a esos fenómenos que por el lugar donde se encuentran son quizás un poco más inquietantes que lo que habitualmente nos podemos encontrar. Cementerios que forman rutas casi que son del todo punto analizados por los investigadores y que tratan de alguna forma de invitar a visitar, pero también a pararse a estudiar fenómenos que en ellos ocurren. Uno de los más activos en ese sentido es el cementerio de San Miguel, un cementerio malagueño inaugurado a principios del siglo XIX, en el año 1810, neoclásico, y quizás es uno de los más hermosos, de los más monumentales que nos vamos a encontrar en toda nuestra comunidad autónoma. Es curioso porque cuando estamos con el tema de las necrópolis, nos vamos a hallar en que muchas de ellas han tenido también siglos de antigüedad, o en otros casos que han sido huesos que se han trasladado de diferentes cementerios hasta ocupar el que actualmente se encuentran, como pudiera ocurrir, por ejemplo, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. No obstante, en el cementerio de San Miguel de Málaga confluían las grandes familias de la burguesía malagueña que levantaron una gran cantidad de panteones en su interior, siguiendo el concepto del cementerio monumental y romántico que podemos encontrar, por ejemplo, en la Ciudad de la Luz, en París. El primer obelisco que se levantó en él fue en el año 1844 y le siguieron otros 250 monumentos funerarios de diferentes estilos, en el que destacan, por ejemplo, esculturas de Adrián Risueño, de Frápoli, de Gutiérrez de León, además de magníficas rejas de hierro procedentes de todas las ferrerías malagueñas del siglo XIX. El cementerio de San Miguel, que por ejemplo fue testigo del entierro del general Torrijos, José María Torrijos, liberal, que fue clausurado y reconvertido en columbario, quedando reducido a sus patios monumentales en dicho cementerio, y los testimonios que se recogen en el terreno de lo paranormal ya nos hablan de un cementerio que, con siglos de antigüedad, tiene apariciones fantasmales en las que diferentes formas y siluetas se pasean por cada una de sus pasillos y cada una de las diferentes divisiones que tiene el mismo. Se escuchan voces de nadie, se lleva un dispositivo móvil
va a sufrir de las típicas interferencias en el que en algunas ocasiones hay personas que han registrado voces de nadie o llamadas desde la nada, movimientos de objetos, luces extrañas y golpes sin un origen definido y hasta una presencia de una supuesta ánima negra. Se puede imaginar que con todos estos ingredientes, este cementerio de San Miguel hoy día es uno de los que polarizan la atención de los investigadores de toda nuestra comunidad. Quizás uno de los casos más difundidos, de los muchos que hay en su interior, es el que fue vivido por el encargado de la capilla, por Pepe Fernández, quien en noviembre de 1985, con motivo de unas obras que se estaban haciendo y unas reformas, pues este hombre tuvo la necesidad de pasar unas noches en la capilla del cementerio. Esa capilla que además cuenta con una celda que sería la que él ocupó. Se encontraba despierto, tranquilo, todo lo tranquilo que, imagínese, se puede estar en un lugar como este. En un determinado momento, él, en su devoción, sintió la necesidad de salir a rezar. Una persona de profundas convicciones religiosas que le llevó a ese momento de recogimiento y ese momento de devoción. Estando rezando, hubo un momento en el que comenzó a sentir un ruido extraño, un ruido realmente que le llamó la atención. Y entonces viene a ocurrir algo que es extraño. Fíjense que cuando uno se encuentra en un cementerio, lo normal es que piense que se encuentra en absoluta soledad, si no le tiene miedo a estas cosas, por supuesto. Y él, bueno, pues creyó que, ¿por qué no decirlo?, podía ser incluso sugestión suya, su propia mente. Estando allí, rezando, no prestando demasiada atención a esos ruidos, el silencio de la noche roto por algún que otro crujido de las ramas de los árboles o incluso, según comentaba él, de algún ataúd, pues vino a romper su quietud, su tranquilidad, y se convirtió involuntariamente en un testigo de un fenómeno insólito como nunca creyó poder escuchar. Fíjense que en imágenes estamos viendo un recorrido por todo lo que es ese cementerio. Habrá personas que, más aprensibles, crean, opinen que un cementerio desde luego no es un sitio para pasar la noche, pero nuestro amigo guarda, vigilante de aquel lugar, lo hizo por un motivo justificado. Y en ese momento en el que él estaba allí en plena noche, sumido en ese rezo, pudo escuchar el lamento desconsolado de un niño de corta edad. Al prestar más atención, descubrió que se trataba de una llamada. Era un niño que entre sollozo y sollozo decía mamá, mamá, y que ponía evidentemente los pelos de punta. Tenía la certeza que no se estaba confundiendo. El gemido de algún animal o algún eco distorsionado por el aire era perfectamente definible y no guardaba ninguna relación con esa voz infantil que llamaba a su madre. Y así el hermano Pepe, como todos lo conocen, tampoco se sintió intimidado. Sí, sintió un vuelco en su corazón porque evidentemente trató de localizar el origen de aquella llamada, creyendo que podía ser algún niño que se había metido en uno de los nichos de aquel lugar. Al día siguiente consultó los libros de defunciones de la necrópolis y descubrió con asombro que el nicho del que en teoría emanaban, brotaban esas voces, esos gritos, esos lamentos de crío, era de un niño fallecido a los 2 años, Antoñito, muerto como consecuencia de una leucemia y que pasó en sus últimos días de vida unos terribles padecimientos. A partir de la noche en la que se produjo por primera vez
ese misterioso fenómeno se repitieron con asiduidad y de hecho, mientras que ve estas imágenes, mientras que escucha lo que ocurre en el interior de ese lugar, hoy siguen produciéndose esos fenómenos. Como les comentaba, distinguidas familias habían elegido ese mismo punto para, de alguna manera, crear unos mausoleos, unos monumentos que en verdad son impresionantes. Pero no ha sido la única situación vivida extraña por el hermano Pepe en el cementerio. Sabemos que Antoñito está allí, que ese niño de nadie, ese niño que falleció y que está enterrado allí, se manifiesta en la actualidad. Pero es que también en diversas ocasiones se ha visto a un niño de corta edad que entraba corriendo en la capilla cuando el camposanto ya está cerrado al público, y entonces los testigos narran que se trata de una visión confusa, ya que el pequeño pasa a gran velocidad y en el momento en el que Pepe, el hermano Pepe, se volvía y veía su silueta, ocurre que desaparecía repentinamente tal y como había irrumpido en aquella capilla, no habiendo nadie en su interior. Los cementerios, que tienen en muchas ocasiones cierto gusto estético, dentro de lo que es el arte funerario, por supuesto, pero que también otras personas declaran haber visto a ese niño a lo lejos en diferentes lugares de ese camposanto. Según los testimonios, en algunas ocasiones se aparece ataviado con vestimentas que son blancas, emana una cierta nostalgia, son vaporosas, levita en ocasiones sobre el suelo o no se le ve los pies, que eso dicen que suele ser una característica de algunas apariciones fantasmales, y tras conocer todos estos incidentes, sobre todo los protagonizados por el hermano Pepe, algunas personas acudieron a la tumba del niño para ofrecer sus respetos. ¿Como cuáles? Dejar caramelos, dejar pequeños juguetes, como un presente para ese crío que se manifiesta allí. De manera misteriosa y de manera también quizás nostálgica, cuando el cementerio está cerrado, han desaparecido los caramelos o tenían el envoltorio quitado, o incluso mordisqueados por unos dientes humanos pequeños. A decir de todos, quizás los más románticos en cuanto a temas de misterio, se trata del pequeño Antoñito que ha probado esa golosina. En otras ocasiones, pues simplemente lo que se afirma es que son los propios animales los que picotean esos caramelos, pero permítanme reflexionar algo. Animales que quitan el envoltorio de un caramelo y tienen dientes como los de un ser humano. Sin duda alguna habrá quien opine que son ratas, es posible, pero no me quiten la idea que cuando menos también resulta extraño. Si seguimos por el camino principal, este que estamos siguiendo entre panteones, entre lápidas, entre nichos, vaya visión para una noche, ¿eh? Pues pasamos a un segundo patio, al patio que están viendo, el patio de los nichos. Y allí nos vamos a dirigir a una esquina de una determinada pila de ellos y encontramos uno de los típicos rincones de habitual enterramiento infantil. Allí descansan los restos de la pequeña María Marta, fallecida en un accidente de coche. Entre quienes afirman haber sido testigos de fenómenos extraños también se encuentra Pepe, el hermano Pepe, y uno de los vigilantes de seguridad. Estas personas sostienen que han visto el cuerpo semitransparente de una niña inerte. Hace décadas también existió otro párroco encargado de la capilla de San Miguel, el padre Eliseo, que murió en enero de 1946. Algunas personas dicen haber observado a un hombre mayor con hábitos monacales caminando entre panteones, pero no se trata del hermano Pepe, ni mucho menos, que pertenece al reino de los vivos. La descripción del misterioso fantasma, vestido con esos hábitos, encaja perfectamente con don Eliseo y se ha convertido en una de las estampas más habituales dentro de este cementerio. Al menos eso es lo que aseguran algunos que conocieron al anterior párroco cuando vivía.
El 4 de mayo del 2005, más de 15 personas se congregaron frente a un discreto y humilde panteón que pertenece a la escritora Jane Bowles, que nació en Nueva York en 1917 y falleció en Málaga en 1973. La mayor parte de los asistentes eran familiares y amigos o lectores de la desaparecida escritora. Aproximadamente sobre las 5 de la tarde, los congregados en la necrópolis encendieron velas en su memoria y colocaron ramos de flores junto a su tumba. De pronto, uno de los que allí estaba reunidos levantó la vista y se queda atónito. Entre el grupo, en el cual todos se conocían, había un personaje más. Era una mujer, vestida de negro, de luto riguroso. Su rostro era extrañamente parecido a la imagen de la escritora Jane Bowles. La mirada de aquella mujer parecía perdida, si acaso enfocada hacia el panteón, y no hay quien quita que realmente aquella mujer que se había sumado a aquella reunión de admiradores, de familia y de amigos de Jane Bowles, se trataba realmente de ella. Antes de que nadie pudiera hacer nada para verificar la identidad de la mujer, desapareció. Desapareció tras la esquina de un panteón de gran tamaño que conduce a la zona, ¿adivinan de quién? De los escritores y de los artistas malagueños. ¿Dónde está ella? Cuando varios de los testigos se dieron cuenta de lo que había pasado, rodearon la zona por diferentes lugares. Desgraciadamente, aquella mujer se había desvanecido, sin dejar rastro. Cuando corrió la voz, los más veteranos, aquellos que suelen visitar cada año la tumba de Bowles, recordieron y respondieron impasibles: no os preocupéis, Jane suele venir en el aniversario de su muerte, apareciendo entre nosotros con la misma espontaneidad con la que desaparece. Los primeros en descubrir los fenómenos relacionados con la escritora fueron el hermano Pepe, encargado de la capilla del cementerio, y los vigilantes, que han visto cómo esa señora aparece y desaparece justamente en el momento de su aniversario. La visita no debería haber llamado la atención, ya que la escritora, en un amplio círculo de amigos y admiradores, es conocida que se aparece, pero resultaba curioso cuando menos que esta dama estuviera allí y siempre se aparezca con la misma vestimenta con la que, en teoría, se la relaciona a ella. Esa actitud fue la que llevó a los guardas a acercarse y a estar más pendientes de lo que sucedía o no dentro de este lugar, porque convendrán conmigo que aunque un cementerio es un lugar apacible, es un lugar tranquilo. Fíjense que cuántas veces no escribió, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer en La quietud de un cementerio, con todo lo luctuoso que ello evidentemente supone. O uno de los lugares que se dicen que suelen ser más tranquilos son los cementerios. Pero allí, en este lugar de nuestra Málaga, es donde se encuentran todos estos fantasmas. No sin ellos recordarle al pequeño Antoñito. Hoy Antoñito se ha convertido en toda una celebridad dentro del cementerio. Una celebridad que muchos han llevado a pedir permiso a ese mismo lugar para poder investigar. Los vigilantes de seguridad no quieren saber nada del tema, no quieren ni siquiera pasar demasiado tiempo dentro de lo que es el cementerio, y muchos, la mayoría, afirman haber escuchado pasos sin que nadie los provocara. En una de las ocasiones, otro guardia de seguridad, medio en broma, medio en serio, pidió una señal para que se manifestara algo allí, y se pudo escuchar un pitido que dejó casi sordos durante unos minutos a los seguridad, y desde entonces se toman muy en serio y con mucho respeto los fenómenos paranormales que aquí ocurren. Pese a
todo lo que se ha vivido, pese a todas las experiencias vividas y acumuladas en este mismo punto, algunas se han repetido con todo lujo de detalles, como si estuvieran programadas o siguieran un mismo patrón. Sin embargo, acudir al cementerio de San Miguel hoy día es algo abierto y no exento del riesgo de encontrarte con alguien de ese otro mundo del que hoy estamos hablando. El niño Antoñito, por ejemplo, hay madres que cuando están desesperadas porque sus hijos enfermos parece que no sanan, acuden a la tumba del niño Antoñito a pedirle para que protege y cuide a su hijo, en este caso el enfermo, y dicen que mejora notablemente su estado de salud. Las madres lo atribuyen a lo que llaman un santo popular, el niño Antoñito. Hay también ese rincón del que les hablaba, en el cual cuando se ha cumplido o ha sanado un determinado crío de una enfermedad, le llevan el tributo que es un juguete, un dulce, que de alguna forma haga que ese niño esté feliz. Hay más testimonios, por ejemplo, el de Carolina. Carolina, que se encontró un día en un lujoso panteón de mármol donde descansan los restos de la joven, y ella, cuenta la leyenda, que murió de pena al ser rechazada por su prometido momentos antes de la boda. Hoy día se habla de ella como si estuviera viva, porque no tiene conciencia de muerte. Su cuerpo fue embalsamado antes de enterrarla, y el ramo de flores que se ve dentro del panteón desde hace décadas es el mismo que llevó a la ceremonia. Muchas personas dicen que ha sido testigo del correr de una joven vestida de novia entre los pasillos de la necrópolis. Los vigilantes aseguran que cuando hacen la ronda miran de reojo al panteón y ven a esa joven, a Carolina. Carolina, que también se le ponen velas que en muchas ocasiones las apagan los de seguridad, y oye, curiosamente, no sabemos por qué, se vuelven a encender sin que nadie lo haya hecho. Es el primer lugar al que les he querido llevar. Es el primer punto de nuestra Andalucía paranormal en el que me he querido detener. Vaya impresión que tiene que ser encontrarse con Carolina, con esta novia espectral de este cementerio. O también una llama a la esperanza cuando un familiar está enfermo, un niño, y se le pone una vela piadosa a Antoñito y el familiar sana. O la pequeña María Marta, o el hermano Eliseo. Como ven, el cementerio de San Miguel no está exento de fantasmas, y tampoco son ese tipo de fantasmas que causan pavor. Simplemente tienen en aquel lugar su último lugar de descanso. Se preguntarán, ¿todos los cementerios están encantados? ¿Todos los cementerios tienen fantasmas? La verdad es que no. La verdad es que, como les decía, un cementerio debe de ser un lugar que inspire respeto, pero que también le perdamos el miedo a ese vínculo que tiene vida y muerte, y se vea también como se puede ser contemplado desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista de recogimiento, de fe, o simplemente de investigación paranormal. Imagínese que decidimos grabar psicofonías en un cementerio, que los hay. Imagínese que decidimos dar un paso más allá y practicar una forma de transcomunicación instrumental que es el de las psicoimágenes, que es nuestro segundo tema. Nuestro tema que va a comenzar a abrir un mundo que seguramente no espera. Psicofonías, psicoimágenes. Si ya es impresionante ver o escuchar una psicofonía en la que en muchas ocasiones uno no sabe ni a qué puede deberse,
ni lo que está escuchando, imagínese en el televisor de su casa, en uno de aquellos viejos televisores de tubo de imagen, el salir una fotografía, salir una especie de grabación o salir simplemente algo formándose en la pantalla y que tiene la apariencia de un ser querido ya fallecido, e incluso en ocasiones que le acompañe un sonido que podríamos calificar de psicofonía. Psicofonías que vienen acompañadas de imágenes o simplemente la imagen. De ese fenómeno les quiero hablar. Fíjense que cuando Jürgenson comienza a practicar, una vez que ese fenómeno, que es el de la psicofonía, se descubre casi por accidente, cuando Jürgenson comienza a practicar todo lo que era la grabación de esos sonidos, presumiblemente o no, del más allá, se comenzó también a avanzar en todo lo que eran las modernas técnicas de contacto. Se abandonaba quizás la forma más artesanal que era el espiritismo, aquel en el que las personas se cogían las manos y trataban de alguna forma de contactar vía medium con alguien, con algo, con ese que se manifestaba en esa sesión, o incluso, por qué no decirlo, la Ouija, que en tantas ocasiones ha estado presente en casos paranormales. Pero la investigación moderna hablaba de algo más. Hablaba, ¿por qué no?, de tratar de avanzar. ¿Qué había más allá del sonido? ¿Qué había más allá de esa grabadora que se colocaba y simplemente lo que hacía era grabar, captar todo lo que era la presencia, la manifestación, el origen de algo que estuviera allí presente? Y se decide investigar con el fenómeno de las psicoimágenes, que es lo que están viendo ahora mismo en la pantalla de un televisor, formándose siluetas, imágenes de nadie, o incluso, si lo percibe mejor, una cara, un rostro perfectamente definido. Imagine que ese rostro es el de su familiar fallecido. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le puede llevar la contraria si usted mejor que nadie conocía a esa persona y la ve formarse en la pantalla de su receptor, de su aparato? Pues eso es precisamente el fenómeno de las psicoimágenes. Ya no solo hoy día hay fotografías de presuntos fantasmas, ya no hay voces con un mensaje del más allá, de otros mundos, sino también hay técnicas que nos permiten la obtención básica de lo que son las psicoimágenes. Rostros perfectamente definidos que, gracias a equipos de televisión y vídeo, se pueden ver imágenes de ese otro lado, según dicen los expertos. Como si el otro lado tuviera un canal de televisión 24 horas, permíteme que aquí sí hable con una poca de ironía, lo cual a muchos les sorprende. Lo cierto es que, según se ha autodefinido en algunas psicofonías, el mundo de los fantasmas, el mundo de los fallecidos, podrían tener una vía de manifestación para estar y para también hacernos llegar un mensaje. En televisores que pudiéramos decir están en un estado de no sintonización, se pueden lograr captar pues todo lo que son esas imágenes de lo desconocido. Uno de los métodos más populares de este tipo de imágenes es el que, haciendo un poco de historia, puso de moda el alemán Klaus Schreber. Schreber trabajaba como técnico de sistemas de seguridad contra incendios en la ciudad de Aachen. A mediados de los años 80, Schreber experimentaba con la obtención de psicofonías, deseoso de captar las voces de sus seres queridos, que evidentemente habían ya fallecido. Había sufrido una larga cadena de pérdidas familiares y eso hacía que, por ejemplo, hubiera perdido a su mujer Gertrude poco antes, después de dar
un toque de atención, una llamada para que Rieber siguiera experimentando. La fallecida además murió poco después de dar a luz a su cuarta hija, Karen. A los 18 años, Karen falleció luego de sufrir unos dolores muy intensos y pocos años antes su hermano Robert perdió la vida en un accidente de moto cuando solo tenía 22 años. Toda esa larga cadena de tragedias hizo que Rieber y su cuñado, su madre y su segunda esposa, todos ellos, en esa misma cadena de muertes, hizo que buscara una solución, que tratara de encontrar las respuestas a si hay vida más allá de la muerte y si podemos comunicarnos con ese otro lado. Y en esas experiencias, Rieber consiguió grabar algunas veces que le anunciaban cómo podía comunicarse con ellos a través de las imágenes. Las voces decían frases así como: iremos a través del televisor. Fíjense en pantalla cómo se van formando esas imágenes en ese campo de experimentación. Son imágenes reales y que a uno la verdad es que le dejan sin habla. Imágenes que poco a poco, de una amalgama de luz, va formándose poco a poco ese rostro de esa persona inexcusablemente fallecida. Esas mismas voces le decían a Rieber: luego nos verás en televisión, iremos a través del televisor. Y fue en mayo de 1984 cuando Rieber obtuvo una psicofonía que le invitaba a que encendiera su aparato de televisión, y en ese momento comenzó a realizar una experiencia utilizando el mismo y una cámara de vídeo con el objetivo de conseguir imágenes de sus seres queridos en la pantalla del televisor. La que tienen ahora mismo pertenece al Grupo de las Canarias, que se grabó en España y que, como ven, se forma nítidamente esa mujer que parece estar descansando y que inexcusablemente es un rostro humano, más allá evidentemente de toda explicación posible. Siguiendo con esa larga lista de vivencias, una psicofonía recibida por Rieber le puso sobre la pista sobre la forma que debía orientar los aparatos. Una voz le decía: canal vacío, y el investigador alemán interpretó esa frase como que debería de dirigir su cámara hacia el televisor, colocando este en el canal de la propia cámara sin emisión. Rieber apuntó la videocámara hacia la pantalla del mismo modo que la propia imagen de la cámara se viera reflejada en pantalla, tal y como sucede con las imágenes de dos espejos paralelos. A partir de ahí, esa configuración elaboró un sistema más complejo, el cual él afirmaba que podía obtener imágenes que él atribuía al más allá. Esa disposición de la cámara y el televisor, ajustados de modo que la imagen no se mantuviera estable, se produce un fenómeno conocido como el de retroalimentación, visualizándose en pantalla una especie de nube de motas de luz que se desplazan de forma anárquica, formando figuras de todo tipo. Y Rieber llama a ese estado de inestabilidad de imagen como campo vibratorio. No me pueden negar que ver imágenes como esta no son impresionantes, que todo experimentador que desea ese contacto y precisamente logra esto que estamos viendo, poco menos que le debe de llevar a quedarse vivamente impresionado. Debido a las características propias del televisor, cada segundo de grabación está formado por 25 imágenes estáticas. Hoy día, cuando hablamos en digital, de algunas más. Por todo ello, en solo 5 minutos de filmación habría aproximadamente más de 7.500 fotogramas. Luego, ir analizando fotograma a fotograma es una prueba de paciencia. Pero es el sistema que se utiliza y es el sistema en el que, por ejemplo, han llegado a verse y visualizarse personas que son
perfectamente desconocidas como las que podemos estar visualizando ahora mismo en pantalla, pero también en esas experimentaciones se llegó a encontrar con el rostro de la actriz fallecida Romy Schneider, que ustedes conocerán por las interpretaciones en Sisi Emperatriz, por ejemplo, o al rey Ludwig de Baviera. Pero esos son los menos. Los más son los casos de los que estamos hablando ahora, y quizás la mayor sorpresa que se lleva el propio experimentador es cuando logra contactar y logra ver entre los reflejos y las luces el rostro de su propia hija, de su hija Karen, fallecida con 18 años. Hay quien incluso excita la pantalla del televisor con un foco que puede ser de luz ultravioleta o una fuente de tungsteno que también haga de una fuente externa de esa propia luz. También pueden conseguir lo que tienen en pantalla, y que era la imagen de como un ser demoníaco, que simplemente podríamos decir que es la imagen de uno de esos seres fallecidos que simplemente está por formarse. El tema es absolutamente apasionante. El motivo de esa experimentación, no pueden negarme que le deja realmente conmovido. Imagínese que un familiar ha fallecido. Imagínese que tiene la sensación que se manifiesta en su casa. Imagine que le da por realizar psicofonías y que obtiene la voz de ese familiar que le llama. Imagine que se decide a realizar una sesión de transcomunicación instrumental con imágenes, psicoimágenes, y que obtiene la imagen de ese familiar fallecido que le llama. Creo que es suficiente muestra como para pensar, cuando menos, que debemos reflexionar sobre aquello que escribía Raymond Moody en aquel libro que fue todo un bestseller, y que era aquello de hay vida tras la vida o vida después de la muerte. En pantalla a la actriz Romy Schneider, una vez fallecida, y que evidentemente más madura, y que hizo que muchos miraran a este fenómeno con absoluta pasión, porque aquello supuso un boom. A día de hoy aún se sigue practicando, aún se sigue investigando con todo esto. Evidentemente, una pantalla plana, una pantalla de TFT, como las que tenemos en la actualidad, son mucho más complejas de poder realizar este tipo de experiencias. Pero sí es verdad que se están logrando dar pasos muy importantes en todo lo que es el avance en la obtención de psicoimágenes. El propio Schriever construyó una pantalla en su laboratorio donde se creaban imágenes paranormales producidas por las luces reflejadas con un aspecto semejante a las que se formaban en la pantalla del televisor. La metodología, el sistema, constaba de potentes luces o fuentes luminosas que incidían en una esfera espejada, de modo que los reflejos se mezclaban sobre la pantalla creando figuras reconocibles. Esto evidentemente es mucho más complejo. Al igual que aconteció con los sistemas de vídeo, las imágenes que se formaban en la pantalla eran en un principio figuras fugaces que se observaban tan solo breves instantes, pero ahí estaban, se creaban. Estas que tenemos en pantalla ahora mismo son mucho más estables, y es que dentro de lo que es esa base de experimentación hay de todo, desde no obtener nada, no les puedo engañar, hasta imágenes que son simplemente casuales, hasta otras que permanecen un poco más difusas en pantalla del televisor, como estas que tienen ahora mismo, o como las que hemos visto anteriormente del grupo de Canarias, que era una mujer perfectamente definida, que se formaba de una forma nítida en pantalla y que nos debe de llevar a creer que es un sistema poco menos que válido para lograr algo como de lo que estamos hablando hoy aquí, esta noche aquí, de psicoimágenes. Miren esta imagen que se forma de esa niña que parecía asomarse a esa pantalla, o nuevamente entre puntos de luces la del grupo
de las Canarias, que quizás es la más emblemática de las que pueda haber, no exenta de polémica, evidentemente, porque siempre habrá partidarios y detractores, siempre habrá personas que opinen que bueno, que son interferencias, que son de alguna manera, bueno, pues aquello que, como nosotros solemos decir, se puede manifestar de una forma espontánea o puede ser una grabación espontánea. Pedro Amorós, que quizás es uno de los investigadores más concienzudo y también que más ha practicado este tipo de experimentación, como es el de las psicoimágenes. En su laboratorio se han obtenido psicofonías de todo tipo, pero también por su experiencia, una experiencia amplísima que le ha llevado, de hecho, a escribir diferentes libros, todos muy recomendables sobre el mundo de la psicofonía, pues él mismo da sus explicaciones. Y aquí, por ejemplo, esa excitación y ese fenómeno o ese efecto espejo del que antes les hablaba y del que Pedro Amorós también, a grosso modo, pues explica la forma en la que se puede obtener y la forma en la que esas imágenes son reconocibles, y luego llega la tarea más tediosa, precisamente la de ir analizando poco a poco, paso a paso, todo lo que es ese estudio y esa investigación que se realiza de esta forma. Sobre este mismo fenómeno, todo lo que acontece en los sistemas de vídeo, las imágenes que se forman en pantalla, pues aunque fueran fugaces, eran válidas. Y sobre la marcha, el sistema fue reforzado de una manera que ha ido ganando nitidez con el paso del tiempo. La tecnología también, evidentemente, nos ha ayudado muchísimo. Y aunque en ningún momento se alcanzó la calidad de las imágenes que obtuvo el grupo de las Canarias, sí es verdad que gracias a la manipulación técnica de imágenes, gracias a lo que son los sistemas modernos que tenemos de captación y de grabación, pues hoy día podemos encontrarnos con ese más allá manifestándose de una forma abierta en la pantalla de nuestro propio ordenador, de nuestro propio televisor. El pionero en todo esto, Strieber, falleció el 7 de enero de 1988 víctima de un infarto, su segundo infarto, y como parece ser una constante, su voz apareció con posterioridad en numerosas cintas, dejando un mensaje psicofónico, e incluso el mismo día de su entierro anunció algo que fue tremendamente singular. Fue un anuncio sobre la inmortalidad del alma, fue un anuncio sobre esa esperanza de la que les hablaba, de vida más allá de la vida, y que hace que hoy día se contemplen nuevas fórmulas de investigación. Igual que Jürgenson hace ya más de 70 años comenzó esa investigación, y también dicen que se manifiesta o se ha manifestado a través de psicoimágenes como la que tienen en pantalla, o incluso religiosos, que también los ha habido. Eso no es algo que sea una herejía, ni mucho menos, simplemente es la propia manifestación de las vivencias, de las experiencias que se han llevado a cabo con este sistema. Pues fíjense, igual que en la actualidad el sistema que realizamos cuando investigamos, hay métodos artesanales, podríamos llamarlo, como por ejemplo grabar en vídeo, grabaciones en este caso que se producen a través de nuestras cámaras, a través de todo el sistema de audio. Fíjense, le voy a contar una anécdota. Yo hace unos años, bastantes ya, investigué en un restaurante en Sevilla que cobró fama mundial. Digo mundial porque se hicieron ecos diferentes diarios internacionales de ello, el restaurante Viandas. Por aquel entonces vinieron muchos investigadores a la capital y hablaban de realizar una investigación. Yo me quedé muy sorprendido cuando vi que el sistema de investigación que ellos entendían eran una grabadora y una tabla Ouija. A eso se limitaba la investigación. Y se preguntarán, ¿y cómo investigabais vosotros? Pues el equipo que teníamos y que tenemos era diferente, porque sí,
efectivamente, llevábamos una grabadora, pero llevábamos también equipos informáticos, ordenadores portátiles, llevábamos cámaras de visión nocturna, llevábamos detectores de movimiento, llevábamos cámaras térmicas. Y no fui yo, ni mucho menos, el que inventó ese sistema. No voy a caer en esa prepotencia, sino que fue un buen amigo, José Luis Tajada, del grupo volante de la revista Enigmas Express por aquel entonces, el que me enseñó el camino. Una investigación paranormal debía llevar ordenadores, debía llevar micrófonos de alta sensibilidad, debía llevar equipos especializados en el análisis, casi online, casi in situ, de esos mismos audios, debía llevar cámaras normales, cámaras con visión nocturna, cámaras en este caso también térmicas. Las cámaras térmicas son costosas, a nosotros en aquella época nos la cedió Abengoa, pero bueno, con el tiempo hoy día tenemos equipos térmicos propios, detectores de presencia, por supuesto, grabadoras normales, y todo ello sorprendió a aquellas personas que vinieron a Sevilla y que dijeron, vaya, este sistema que tenéis es aburrido, pero es efectivo. Hoy día, cuando ven televisión muchas de esas investigaciones, cuando ven televisión en cadenas importantes, muchas de esas investigaciones, que sepa que esa forma de investigar salió de Andalucía. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Eso es así. Y ya no solo hablando por mí, sino por compañeros como Luis Mariano Fernández, como José Manuel Frías, como Juan Fras Romero, es decir, muchos buenos investigadores que han ido surgiendo en esta tierra a lo largo del tiempo, y que no quiero pecar en omitir a ninguno de ellos. Todos aportaron que la moderna investigación paranormal tenga que mirar en muchas ocasiones al sur para ver esas innovaciones. Hoy día se reniega mucho de nuevos sistemas de investigación. Permítanme que les haga esta reflexión. Antaño, cuando yo veía aquellos sistemas con los que venían aquellos investigadores, una grabadora y una ouija, yo decía, esto no puede ser. Y cuando me miraban a mí decían ordenadores, detectores de presencia, equipos que no son especializados en buscar nada paranormal, pero que se ha readaptado su uso, como diría mi buen amigo Josep Guijarro. Pues sí, al final, aquel sistema de investigación es el que se ha impuesto. Hoy día, cuando nuevamente saltamos y utilizamos máquinas como por ejemplo detectores múltiples de todo lo que son posibles presencias o anomalías, como variaciones de campo electromagnético, como variaciones de luz, cambios térmicos, lo que se llama termogénesis. Hoy cuando llevamos equipos reunidos, llevamos geófonos, llevamos a la famosa Spirit Box, esa maquinita que saben que es una radio abierta, susceptible siempre de captar todo tipo de interferencias, pero que es muy bueno porque se basa en el fenómeno de la transradio, y que evidentemente esto no es cuestión de que un señor sin ningún conocimiento en electrónica diga, voy a analizar la Spirit Box, la ponga a lo alto de la mesa y empiece, ¿tú cómo te llamas? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y de dónde vienes? Poco menos que el fantasma tiene que coger apuntes. Eso no es así, eso no se investiga así. Y aquí hemos tenido ingenieros en electrónica, personas tituladas en electrónica industrial, yo mismo, y que sabemos del uso de esa máquina, sabemos del uso, sabemos cómo diferenciar lo que es una psicofonía de una voz de pasillo, de una interferencia o de una emisión de radio. Pero para eso son años investigando. O las modernas también máquinas a través de aplicaciones como por ejemplo un hardware definido como es la Ovilus, o su versión en app en móviles, teléfonos dedicados exclusivamente en aplicaciones en las que además no están en ningún sitio, no están en Google Play ni están en ningún lado, y que nos vale para ese contacto. Esa investigación, y es mi alegato final como en los juicios, es la que el día de mañana se va a imponer. ¿Por qué? Porque es una ayuda, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es una ayuda para tratar de captar lo imposible. Con todo esto les dejo. Hemos hecho un recorrido bastante amplio por el mundo de los fallecidos, desde un cementerio encantado, cementerio de San Miguel, hasta el fenómeno de la psicoimagen. Pero permítame incidirle en lo mismo.
Si se decide alguna vez a investigar, hágalo con personas con experiencia. Hay muchos grupos que tienen experiencia, hay otros grupos que cacarean una experiencia que no tienen. Déjese asesorar por personas profesionales y sobre todo trate ese mundo del más allá con muchísimo respeto, porque ese respeto es lo que al final se va a acabar imponiendo. Les espero la próxima semana aquí en su cadena amiga, en 7 Televisión y en su programa Andalucía Paranormal. Muchas gracias.